En el tema pasado estuvimos viendo la diferencia que hay entre la ley que Dios escribió y la ley que Dios le dictó a Moisés, y Moisés escribió eso en un libro. Hablamos claramente de una gran diferencia de esa ley. Y una ley más notable, hablamos acerca de los 10 mandamientos que Dios mismo había escrito con su dedo. Pero ahora, permítanme darle un repaso breve a los 10 mandamientos. Yo hice una encuesta en una reunión pastoral a muchos pastores, más de 40 pastores, les hice una pregunta y les dije esto, y lo voy a poner a prueba hoy mismo. Les dije, ¿ustedes creen que los 10 mandamientos están en vigencia? No hubo ni siquiera uno que haya dicho que no. Todos respondieron que sí. Muy bien. Y ahora vamos a darle una lectura a esos 10 mandamientos, del cual Dios escribió con su dedo y la colocó, permitió que fuese colocado donde él mismo estaba, en la presencia de él, en el lugar santísimo, en el lugar más santo que había en el templo. Permítanme leer Éxodo capítulo 20, ahí nos dice los 10 mandamientos. Miren, versículo 3 es el primer mandamiento en la Biblia. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuál es el primer mandamiento de la Biblia, de Éxodo 20? O sea, el primer mandamiento de los 10. La mayoría, cuando hago esta pregunta, me responde, amarás a Jehová tu Dios. Sí, dicen, ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. No, el primer mandamiento de la Biblia, de los 10, es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay que notar esta cosa muy importante, que el primer mandamiento de la Biblia es ese. El segundo mandamiento de la Biblia dice, no te harás imágenes, si no te harás imágenes, que se aparezca algo que hay en el cielo o a algo que hay en la tierra o debajo de las aguas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hay una cosa interesante. El mandamiento número 1 dice que uno no debe tener otros dioses. Y todo el mundo hoy acepta ese mandamiento. ¿Por qué lo acepta? Porque es obvio que no quedó clavado en la cruz. El segundo mandamiento, que dice no te hagas imágenes ni te inclines a ellas para adorarlo, toda iglesia hoy en día enseña que esto es correcto. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Es un mandamiento también que hoy está en vigencia y todas las iglesias repiten. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, dice la Reina Valera aquí, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, y enumera allí a todos los de su casa a no hacer trabajo alguno en el día de reposo. Y uno pregunta y dice, ¿cuál es el día de reposo? Esta es la pregunta que yo hice cuando tenía 10 años. Pero hoy muchos de ustedes dirán, ¿cuál es el día de reposo? En la propia Biblia, Reina Valera, que yo estoy usando la versión 60, en la palabra reposo hay un asterisco allí. Ustedes van a notarlo en su propia Biblia, hay un asterisco donde en la parte de abajo está el mismo asterisco y dice aquí equivale a sábado. Es más, hay otras versiones de la Biblia, como la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, entre otras versiones como la lengua sencilla, que no se toma inclusive el tiempo de escribir la palabra reposo, sino que plasma literalmente, acuérdate del día sábado. Entonces, el mandamiento número 4 que Dios escribió con su dedo, dice, acuérdate del día sábado. Entonces, ¿por qué me manda ese mandamiento a acordarme del sábado? Porque este texto dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado, y lo santificó. Dios, cuando terminó de hacer los cielos y la tierra, Él santificó ese día. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 2, el verso número 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación.
El sábado, que es el día séptimo, tiene tres características que no tiene ningún otro día en toda la Biblia. Es el único día que Dios le dijo, este es un día santo. Kadosh es la palabra hebrea, que significa apartado. Es un día santo. Es un día bendito por Dios. Y es un día de descanso. ¿Cuándo es que Dios le puso a este día esas características? El contexto dice en el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando terminó de hacer los cielos y la tierra. O sea, en el principio. Dios santificó ese día en el principio. Hay que hacerse una pregunta. Si Dios santificó ese día en el principio, ¿para qué lo santificó? ¿Desde cuándo llegó a ser santo entonces? Algunos piensan que el sábado aparece recién en el libro de Éxodo, con el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, y que Dios allí santificó el sábado. No, el sábado fue santificado 2445 años antes de que aparezcan los judíos en Sinaí, antes de la ley de Moisés. El sábado fue creado por Dios, santificado por Dios y bendecido por Dios en la creación. Para la mente objetiva, Dios no puede santificar un día en la creación y que ese día santificado recién sea santo 2400 años después. Yo creo que cuando Dios santifica algo, desde el momento que Dios lo santifica, queda santificado y no después de más de 2000 años. El día que Dios aparta el sábado, lo separó. La palabra santificar quiere decir kadosh, lo apartó, lo dedicó santo para un uso diferente. No es con el hecho de que sea guardado 2445 años después, sino desde el momento que Dios lo separó para un uso específicamente para el hombre. El libro de Marcos, el capítulo 2, dice así, el verso 27. Permítanme leerlo. El libro de Marcos, el capítulo 2, el verso número 27. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. También les dijo, el día de reposo, ahí está el asterisco de nuevo, abajo dice, aquí equivale a sábado. Entonces lo leeríamos mejor así. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por quién se hizo el sábado? No se hizo para Dios, sino se hizo para el hombre. Porque el hombre es al que se le ordenó trabajar. Y es el hombre quien debía ese día cesar de trabajar, así como Dios cesó en su creación. Dios no se cansa. Dios simplemente cesó, dejó de hacer. Pero el que se cansa es el hombre. Y el sábado es un descanso físico del hombre, para el hombre. Y Dios ese día lo separó para que el hombre se complaciera en él. Y el hombre reconozca que Dios es el dueño de todo. De alguna manera, el sábado Dios lo puso como un punto de adoración y de obediencia para el hombre desde la creación del mundo. Y por eso es que cuando Dios se presenta ante Moisés, Él le explica y lo coloca el cuarto mandamiento en medio de los 10. Algunos piensan que el sábado fue una ley que Moisés la escribió o Moisés se le dio a Israel. Y por eso es que dicen ellos que el sábado es ley de Moisés. Es una mentira que no tiene Biblia. ¿Por qué? Porque sencillamente Éxodo 20, recordemos que Dios le da a Moisés 10 mandamientos y en cada uno de esos mandamientos lo escribe Dios con su dedo. Dios no hizo esta operación. Miren acá. Dios no dijo, yo escribo el primer mandamiento, escribió con mi dedo el tercero, el segundo, el tercero, el cuarto. Bueno, el cuarto no lo escribo yo. Moisés, venga y escriba usted aquí en la tabla de piedra el mandamiento del sábado. Y yo luego continúo con el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no cometas adulterio, y termino con el 10, no codicies la casa de tu prójimo ni los bienes de tu prójimo. Eso es lo que el mundo evangélico hoy entiende, y te lo digo porque hemos estado años encerrados en esa teología. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que cada uno de los mandamientos de Dios fueron escritos en tabla de piedra, y a esas tablas de piedra fue la que Cristo dijo, yo no he venido a anular la ley. Mientras exista el cielo y la tierra, ni un punto, ni una tilde de la ley caducará.
Pero ya les expliqué en el primer video, les recomiendo ver para entender esto, de que sí hubo mandamientos que fueron anulados en la muerte de Cristo, pero no puede ser de los 10, porque a esos 10 no se anula ni siquiera un punto, ni una jota, ni una tilde. Explicó Cristo claro, y él dijo así: mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley será caducada. Parece que para muchos se nos olvidó esas palabras y hoy decimos que ya el cuarto mandamiento fue caducado. Pero yo todavía veo el cielo y la tierra. Eso significa entonces que me estoy saliendo quizás del pensamiento de Dios, repitiendo simplemente cosas como: pero si la ley fue anulada, hubo muchos mandamientos que se anularon en la muerte de Cristo. Correcto, pero ninguno de los 10 se anularon de la ley que Moisés había escrito en un libro. ¿Sabes cuáles son esos mandamientos que se anularon de la ley de Moisés? Los mandamientos que enfocaban y señalaban a Cristo. Repito, todos los mandamientos que señalaban y enfocaban a Cristo. Te soy un poco más claro. Los mandamientos que se colocaron después del pecado, y hubo muchos mandamientos que se lo colocaron después del pecado y que caducarían en Cristo, fueron los que quedaron anulados. Hay muchos mandamientos de la ley de Moisés que tampoco quedaron anulados. Por ejemplo, yo te podría decir, ¿dónde el Nuevo Testamento dice que hay que casarse entre familiares? No existe ningún mandamiento. ¿Y dónde está ese mandamiento? Está en el Antiguo. Levítico 18:6 dice que uno no debe casarse con pariente cercano, hablando de su familia. No podemos decir que este mandamiento está anulado. Aunque Cristo murió, este mandamiento no enfocaba a Cristo, enfocaba a los seres humanos y a su forma moral de vivir. Entonces, no puede estar este mandamiento señalando a Cristo. Pero el matar un animal y sacrificarlo, eso sí apuntaba a Cristo, porque ese mandamiento fue quitado cuando Cristo murió. Estoy siendo claro acá y yo sé que ustedes van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, los mandamientos que se anularon fueron los mandamientos que aparecieron después del pecado y que apuntaban al Mesías, al Cordero. Y llegado él, todos esos mandamientos que apuntaban al Mesías fueron sencillamente quitados. Por eso la Pascua era un mandamiento que enfocaba al Mesías. Y llegado el Mesías, no es necesario sacrificar el Cordero del Pesaj. Ahora, mi pregunta es: pastor, ¿entonces el sábado era una sombra de Cristo? La respuesta es muy sencilla. Si se dio el sábado después del pecado, entonces sí es una sombra de Cristo. Pero recordemos que el sábado Dios lo santificó antes del pecado. Así que el pecado nada tiene que ver con el sábado para instituirlo, sino que antes de que Cristo, antes de que el hombre haya pecado, el sábado fue instaurado en Génesis capítulo 2. Por eso es que la Biblia dice con tanta claridad y sencillez que el sábado va a ser guardado aún en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Eso lo dice el libro de Isaías, el capítulo 66. Permítanme leer este verso. Isaías, el capítulo 66, dice de la siguiente manera. Verso 22, dice así. Pongan atención. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, está hablando del tiempo futuro, porque todavía no existe el cielo nuevo y la tierra nueva. Así también, dice el texto, así como el cielo nuevo y la tierra nueva que yo hago, permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Por qué el sábado está instalado en la tierra nueva? En la futura tierra nueva. Porque el plan de Dios fue que el sábado sea instaurado cuando Él terminó de crear los cielos y la tierra. Estaba nuevecita la tierra. En esa tierra nueva que Adán profanó, es la misma tierra nueva que va a ser regenerada o restaurada. El pensamiento no ha cambiado. En Adán y Eva existe la tierra nueva, nuevecita, y estaba el sábado. No apuntaba a Cristo. Porque si hubiera apuntado en Cristo se hubiera caducado ese mandamiento. Y después de Cristo no hubiese sido guardado. Pero es notable, muy notable en la Biblia ver que todos los mandamientos de los 10 están vigentes clara y precisamente como se instauraron. Es un gravísimo error
decir que solamente 9 mandamientos de los 10 están vigentes en el presente, cuando el sábado lo vemos aún siendo celebrado en el futuro, en la nueva tierra. Quiere decir que el sábado no es una sombra porque estará en el futuro. Otra cosa importante es, ¿se guardará en la tierra nueva la Pascua? No. ¿Por qué no? Porque la Pascua es un mandamiento que aparece después del pecado y culminaría en Cristo. ¿Se guardará la circuncisión en la tierra nueva? No, porque también era un pacto, un antiguo pacto, y caducó en Cristo. Hoy estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto, la circuncisión, no es un mandamiento. Tercero, ¿se sacrificarán animales y se quemarán ofrendas de holocausto en la tierra nueva? No, porque todas esas ofrendas aparecieron después del pecado hasta que viniese la simiente, el cual es Cristo. Otra pregunta, ¿se tendrá el ministerio sacerdotal con la tribu de Aarón, los descendientes de la tribu de Leví? No, porque todas esos requerimientos y el sacerdocio era un sacerdocio temporal hasta que viniese el verdadero sumo sacerdote. O sea, la circuncisión, sacrificio de animales, fiestas solemnes, ministerio sacerdotal de la tribu de Leví y el ministerio sacerdotal arónico, todos ellos apuntaban a Cristo. Y al venir Cristo, desaparecieron, se terminaron, porque esas sí eran leyes establecidas como sombra, hasta que viniese la simiente. Pero el sábado no puede ser una sombra, porque ustedes, aunque en la tierra nueva no van a ver participando de ninguna de estas actividades, sí van a ver el sábado cada gente reuniéndose cada día de reposo. No se puede guardar en la tierra nueva sombras, por eso nadie va a celebrar sombras. Y si el sábado está allí, claramente indica que no es una sombra. Y no hay que ser muy inteligentes para entender que si el sábado es un día de adoración, ¿cómo es posible de que Dios permita que estemos celebrando sombras? Las sombras caducaron en Cristo y no se deben practicar más. Pero el sábado está vigente allá, así como estuvo vigente en la tierra nueva. Entre el paralelismo de ambas tierras nuevas, en las dos está el sábado. ¿Por qué? Por una sencilla razón, de que no era una sombra de Cristo. Porque si fuese una sombra de Cristo, hubiera caducado allí, y no lo es. Y tenemos suficientes evidencias bíblicas e históricas para mostrar de que los 10 mandamientos aún siguen en vigencia. Les voy a hacer pensar en una corta reflexión. Miren, yo conozco los testimonios de muchos hermanos que me dicen, yo antes era católico, hermanos evangélicos a los cuales nosotros también ayudamos de alguna manera en el aporte del conocimiento, y ellos dicen así, yo antes era católico y un día leyendo la Biblia encontré Éxodo 20. ¿Y qué dice Éxodo 20? Éxodo 20 dice el segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni las que se aparezca nada que hay ni en el cielo ni en la tierra. Y el verso 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. He conocido este tipo de testimonio de gente que dice, mira, aquí en uno de los 10 mandamientos dice que no hay que hacerse imágenes. Y yo ahora estoy practicando estas cosas, dicen ellos. Entonces, yo voy a irme del lado de Dios y voy a guardar sus mandamientos. Y aceptan y se cambian de iglesia. De la iglesia católica salen y se van a la iglesia evangélica. Hay muchísimas personas que han hecho ese tipo de inmigración, sí, por el sentido de que encontraron uno de los 10 mandamientos que estaban ellos, se sentían encerrados en ese mandamiento. Y ahora se van a la iglesia evangélica y cuando tú les dices lo siguiente, sí, pero hay una cosa muy interesante. Si nosotros leemos más abajo, en los mismos 10 mandamientos también está el cuarto. Y el cuarto dice, acuérdate del día sábado. Entonces la pregunta es, ¿no es el sábado acaso parte de los 10 mandamientos? Sí, es parte. Entonces, ¿por qué tengo que emigrar de iglesia? Porque encontré el mandamiento segundo que dice, no te hagas imágenes. Y me voy para obedecerlo a Dios.
Pero no me doy cuenta que 2 pasitos más adelante está el sábado. Y yo pregunto muchas veces a mis propios hermanos evangélicos y no logro entender una respuesta. Porque yo les digo, a ver, ustedes dicen que emigraron de una iglesia a otra por guardar los 10 mandamientos y se fueron por el segundo mandamiento. Pero en sus propias iglesias, en este mismo presente, dicen que el 4º mandamiento no lo tienen que obedecer. Mi pregunta es, ¿cómo es posible? Yo no entiendo la lógica. ¿Cómo es posible decir que los 10 mandamientos están vigentes, pero que uno de ellos ha quedado anulado? Entonces deberíamos repetir desde nuestros púlpitos, hoy vamos a hablar acerca de los 9 mandamientos, porque ningún pastor evangélico dice esto. Todos repetimos en coro, hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos. Pero al momento de llegar al capítulo 20, donde nos habla literalmente de los 10 mandamientos, el verso 8 es la peor pesadilla para cualquier pastor evangélico. Te lo digo por experiencia, porque uno quiere saltar, borrar la Biblia o lo que sea, o sencillamente decir que ese mandamiento no es para nosotros y que ese mandamiento era para los antiguos, dando a entender que si esto fuera cierto, entonces tendríamos que ver una amplia evidencia bíblica de que el sábado específicamente no sea en sí para el gentil. Y no es así, porque nosotros encontramos tanto en el antiguo pacto muy claramente escrito de que el sábado era para todo aquel que se unía al pueblo de Dios. Si tú eres una persona que vives en tu país y de alguna manera quieres emigrar a otro, recuerda una cosa, no puedes tú entrar a un país sin primero sujetarte a las leyes de ese país. De alguna manera lo voy a explicar así. Aunque Dios le dio el sábado al pueblo de Israel, escucha muy bien, todos los mandamientos que vinieron fueron 10 que Dios le dio a Israel, no solo uno. Los 10 le dio a Israel, no solo uno, los 10. Escúchame bien. Dios le dio los 10 mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo guardo 9 si al gentil no le dio? Le dio a Israel. ¿Por qué entonces decimos que de los 10 mandamientos, 1 es para Israel y 9 son para nosotros? Sería ilógico. Si Dios le hubiera escrito solo un mandamiento a Moisés y le hubiera dado en una tabla solo un mandamiento, a ellos diríamos, esa ley no lo tenemos que guardar porque fue para los israelitas. El problema es que dentro de esa ley estaban 9 más. Y hoy en día la iglesia reclama y dice que sus 9 mandamientos sí están en vigencia. El mismo argumento sería, ¿por qué lo guardamos si se supone que eso también Dios le dio a los israelitas? Dios no le estaba dando a los gentiles, Dios le estaba dando a los israelitas. Pero cada gentil que se incluía en el pacto se tenía que circuncidar en el Antiguo Testamento. Y una vez circuncidado, la misma ley que Dios le dio a Israel pasaba para él. Por eso la Biblia dice, la misma ley será para el judío, para el pueblo obviamente, y para el extranjero, para el natural y para el extranjero. La misma ley aplicaba. Es igual que yo voy a un país y me hago de la nacionalidad de ese país, la misma ley que es para el que nació allí también aplica para mí. Yo llegaba a formar parte de ese pueblo mediante la circuncisión. Aunque hoy vivimos en el nuevo pacto es la sangre de Cristo. Y no me digan que ahora, después de aceptar a Cristo, sigue siendo un gentil. No. ¿Por qué no? Porque la palabra gentil, que proviene del hebreo goín, significa fuera de pacto. Y toda persona que hoy en día ha aceptado a Cristo, porque ya la circuncisión es ahora, era la señal del pacto, del antiguo pacto, hoy en Cristo, en el nuevo pacto, la señal es aceptar al Mesías. Si yo estoy en el Mesías, automáticamente estoy entrando al pacto que Dios hizo con ese pueblo. Porque hay una cosa que tenemos que recordar claramente. En el libro de Jeremías, el capítulo 31, dice así, el verso 31. Jeremías 31 dice así. He aquí, vienen días, dice Jehová, en las cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escúchame bien, el segundo pacto que Dios hace, o el pacto renovado, como algunos lo llaman, no se hizo con los gentiles. Se hizo el segundo pacto también con el mismo pueblo.
El gentil no estaba incluido ahí. El libro de Hebreos habla de lo mismo, diciendo lo siguiente. En el segundo pacto que Dios hizo con los judíos, con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel, las 10 tribus del norte. La casa de Judá, las 2 tribus del sur. Con ellos se hizo el segundo pacto. El gentil no tiene pacto, ni en el primero ni en el segundo. En el primer pacto entraban los de otras naciones mediante la circuncisión y guardaban las leyes. En el nuevo pacto, en Cristo, entramos los gentiles y nos unimos al mismo pacto que Dios le dio a Israel y nos hacemos conciudadanos de ello. Ahora, es interesante notar que lo que estoy diciendo claramente está diciendo el libro de Hebreos, el capítulo 8, el verso número 8. Dice así: porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Cuando nosotros leemos el contexto dice en el verso número 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Hay que notar una cosa muy importante. El segundo pacto es hecho con el mismo pueblo y pone las mismas leyes en el corazón de ellos. Con el pueblo lo hizo. No hay un solo versículo que diga que el segundo pacto Dios lo hizo con los gentiles. No hay eso. Los gentiles fueron añadidos a ese pacto por la fe en el Mesías. Y al entrar al nuevo pacto que Dios hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá, automáticamente nos convertimos nosotros en conciudadanos de ellos. Nos convertimos en las mismas, a guardar las mismas promesas que Dios le dio a ese pueblo que estaban recibiendo las leyes. Para el que argumenta y dice, el sábado no fue dado a los gentiles, es cierto, pero al entrar al pacto, ahora forma parte también de la obediencia tuya, porque la misma ley es para el judío como para el extranjero. Por eso es que cada persona que entraba al primer pacto se tenía que circuncidar y guardar toda la ley. Ahora, en Cristo, todo aquel que entra al pacto mediante la sangre de Cristo está también llamado a guardar toda la ley, porque es la misma ley para uno y es la misma ley para el otro. Pero cuando digo que el gentil tiene que guardar toda la ley, me refiero a la ley vigente, no a la ley clavada en la cruz. Entonces nosotros los gentiles no podemos guardar las leyes que fueron clavadas en la cruz. Ni siquiera el judío está llamado a guardar las leyes clavadas, sino las leyes vigentes. Entonces el sábado, que son los 10 mandamientos, es una ley vigente. Por eso es que mucha gente argumenta, una vez más dice así: nosotros no deberíamos guardar el sábado porque no se nos dio a nosotros, dicen ellos. No se nos dio a los gentiles el guardar el sábado. Pero si bien que piden el diezmo, que no se lo dio a los gentiles tampoco. ¿Verdad que sí? Entonces esto es interesante. Por un momento dicen, toda la ley fue abolida en Cristo. Pero a la iglesia evangélica, del cual formo parte, toda la iglesia evangélica enseña que traigan el diezmo. Y la pregunta es, ¿dónde está eso en los gentiles? Las cosas aquí ya empiezan a tallar diferente. De tal manera que, por un lado, dicen que la ley está anulada, pero por otro lado, señalan que la ley está vigente. Hasta tal punto que entran en una pesadilla teológica, solamente por no entender y comprender específicamente cómo es que se enseña la vigencia de los 10 mandamientos. El problema de la iglesia evangélica no es con los 9 mandamientos. El problema es con uno, y no solamente uno, y no solamente la iglesia evangélica, sino también la iglesia católica que tiene el problema. En el próximo video estaremos explicando más de este tema. Dios los bendiga.